Take my life and let it be consecrated, Lord, to Thee. Take my hands and let them move, and the apples of Thy love, and the apples of Thy love. Hola, soy Caleb Andrade. Te invito a que me acompañes a meditar en la palabra de Dios en estos 21 días de ayuno y oración. El tema de la meditación de este día es la santificación y el amor al dinero, parte 1. Como te comenté en la introducción de esta serie de devocionales, los regalos que Dios nos da representan un peligro potencial para el creyente, cuando estos se convierten en ídolos, es decir, cuando ocupan en el corazón del creyente una importancia y preeminencia que le corresponde únicamente a Dios. El tema de esta semana es la santificación y me he propuesto compartir contigo 3 subtemas que tienen que ver con 3 ídolos muy comunes en nuestra sociedad contemporánea. El primero, que corresponde a las 2 meditaciones pasadas, es la sexualidad, y el segundo, que corresponde a la meditación de hoy y la de mañana, es el dinero. Tanto la sexualidad como el dinero son regalos que Dios le ha dado al creyente para su bendición y disfrute, pero siempre dentro de los lineamientos de Dios. Vamos a comenzar esta meditación con la lectura de la palabra de Dios, así que te invito a que abras tu Biblia conmigo en la primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículos del 6 al 10. Cito: Sin embargo, grande ganancia es la piedad con contentamiento, porque nada trajimos a este mundo, y es evidente que nada podremos sacar. Así que, teniendo el sustento y con qué cubrirnos, estaremos contentos con esto. Porque los que desean enriquecerse caen en tentación y trampa, y en muchas pasiones insensatas y dañinas que hunden a los hombres en ruina y perdición. Porque el amor al dinero es raíz de todos los males, el cual, codiciando algunos, fueron descarriados de la fe y se traspasaron a sí mismos con muchos dolores. Pablo escribió esta carta a Timoteo, un verdadero hijo en la fe, quien fue dejado en la ciudad de Éfeso por petición de Pablo para enfrentar algunos problemas que habían surgido en la iglesia en Éfeso, tales como la falsa doctrina, desorden en la adoración, la necesidad de líderes calificados y el materialismo. Esta carta pastoral fue escrita por Pablo desde Macedonia, para ayudar a Timoteo a llevar a cabo esta tarea en la iglesia en Éfeso. En el versículo 6 que acabamos de citar, el apóstol Pablo hace una exhortación a llevar una vida de piedad y contentamiento. La piedad se refiere a una vida de devoción a Dios, es decir, a tener un amor profundo por Él que se deleita en Dios. El contentamiento se refiere a estar satisfecho, sin sentir la necesidad de buscar más de lo que Dios nos ha provisto. La siguiente frase es un argumento lógico para subrayar la importancia del contentamiento, o bien, dicho de una manera negativa, para subrayar la necedad de la avaricia, pues el ser humano llega al mundo sin posesiones y al morir es imposible que pueda llevar sus posesiones consigo. Esto me recuerda a la antigua cultura egipcia. Los egipcios creían en la existencia de otra vida posterior a la muerte. De este modo, cuando enterraban a sus muertos, los rodeaban de toda clase de joyas, alimentos y objetos personales. Esta idea llegó al extremo, pues algunos faraones hicieron que sacrificasen y enterrasen junto con ellos a sus sirvientes y a su familia. Esta idea pagana es totalmente contraria a la enseñanza bíblica, pero nos deja ver una realidad en el corazón del ser humano, la codicia o avaricia, que se refiere a un afán excesivo por las riquezas y el poder, y que, como podemos ver en estos faraones, perduraba incluso hasta la tumba misma.
La exhortación apostólica en el versículo 8 nos dice que con tener sustento y abrigo estemos contentos. Es decir, un cristiano debe tener contentamiento con la satisfacción de sus necesidades básicas, como el alimento y un lugar para vivir. Este tipo de contentamiento tiene su fundamento en nuestra satisfacción en todo lo que Dios es para nosotros. El corazón que se deleita y satisface en la fuente de agua viva que es Dios, no desea nada más, pues ha encontrado la fuente interminable de plenitud y satisfacción verdadera del alma. Por otro lado, vemos en el versículo 9 que hay personas que tienen un anhelo y afán por las riquezas, y según el apóstol Pablo, los que tienen esa clase de deseo caen en toda clase de tentación y trampas del pecado por su afán de adquirir más y más. Lo más trágico es que este deseo tiene como consecuencia final su destrucción y perdición en el infierno. La conclusión de Pablo en el versículo 10 es que el amor al dinero es la raíz de todos los males, el cual lo relaciona con extraviarse o descarriarse de la fe. En otras palabras, un corazón que ama al dinero es un corazón incrédulo. La fe y la avaricia son incompatibles, o como decimos en las matemáticas, son mutuamente excluyentes. Es imposible ser un verdadero cristiano y ser una persona que ama las riquezas. El Señor Jesús lo expresó así, según el relato de Mateo capítulo 6, versículo 24. Cito: «Nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o se dedicará al uno y menospreciará al otro. No se pueden servir a Dios y a las riquezas». Fin de la cita. Como te compartí al inicio de esta serie de devocionales, el ayuno es un sacrificio que ofrecemos a Dios, pero al mismo tiempo es una herramienta formidable para alejar nuestro corazón de la idolatría. De este modo, el ayuno no se limita a los alimentos únicamente. Un matrimonio puede tomar periodos de ayuno de su intimidad marital, por ejemplo. O bien, los que consagran a Dios su soltería en celibato viven en un ayuno de por vida del placer sexual. De la misma manera, un cristiano que posee riquezas puede tomar ayuno de sus posesiones al ser dadivoso y generoso, desprendido, para dar a los pobres y para sembrar en la obra de Dios aquí en la tierra. Que el Señor te bendiga.